Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el software de Logix Pro y vamos a realizar la simulación de los semáforos. Aquí ustedes la pueden elegir en la pestaña de simulaciones, eligen el de Traffic. Vamos a ir aquí a ayuda a los ejercicios de estudiante y vamos a utilizar nosotros el de temporizadores. Aquí en los timers vamos a usar el método de cascada. Y también existe el de comparadores, pero ese lo vamos a hacer en otro video. Vamos aquí a darle clic y bueno, vienen tres ejercicios. Vamos a ir haciéndolos en el orden en el que aparecen. Nos vamos a enfocar en el de control de tráfico usando tres luces. Vamos a utilizar las luces de la izquierda y aquí nos dice la secuencia de operación. La luz roja va a estar controlada por esta salida y la vamos a encender durante 12 segundos. Después la luz verde se debe de encender durante 8 segundos. Por último, la luz ámbar o amarilla debe de encenderse durante 4 segundos. Y una vez que se cumplan los 4 segundos de la luz ámbar, se vuelve a reiniciar el ciclo. Entonces, siguiendo esas instrucciones, vamos a realizarlo. De hecho, es como un semáforo, pues como lo conocemos normalmente. Vamos a agregar aquí varias líneas que van a corresponder cada una para nuestros temporizadores. Aquí voy a agregar un temporizador, voy a agregar otro y otro. Va a ser un temporizador para cada una de las lámparas, de las luces. Le damos doble clic y vean cómo aquí ya aparece una dirección. Yo aquí ya le había puesto una descripción. En caso de que ustedes no la tengan, simplemente clic derecho, editar símbolo y ustedes le escriben ahí lo que ustedes deseen. Yo le puse así luz roja. También la dirección lo pueden ir aquí al data table y aquí vienen todos los temporizadores. En caso de que ustedes quieran elegir algún otro, simplemente se posicionan aquí en la dirección, le dan clic y la pueden jalar y la pueden arrastrar hasta la ubicación aquí donde dice timer. Ok, entonces deben de ser independientes el de cada uno. Por ejemplo, este es el 0, este sería el 1 y aquí le voy a poner el número 2. Tenemos luz roja, luz verde y luz ámbar. Ahora aquí en la parte de abajo vamos a colocar las bobinas, un contacto y bobina para la activación de cada una de nuestras luces. ¿Okay? Aquí nada más la primera va a ser luz roja, la segunda va a ser luz verde y la tercera va a ser luz ámbar. Aquí el orden es primero, si se fijan acá, es rojo, amarillo y verde. Por eso aquí están como digamos no están ordenadas, es 0, 2, 1, por la manera en la que lo arrastré, pero bueno, así lo vamos a hacer. Yo aquí es rojo, verde y ámbar, como lo tengo aquí. ¿Qué nos dice? Vamos a seguir la tablita. La tablita nos dice que primero debe de encender la luz roja. Por lo tanto aquí, ahorita todavía no vamos a poner la condición. Vamos a dejar que se encienda, va a contar hasta 120. ¿Por qué 120? Bueno, aquí 12 segundos, bueno, el punto 1 aquí en la base significa punto 1 ¿qué? Punto 1 segundos. Punto 1 segundos corresponde a 100 milisegundos. Entonces debemos de convertir nuestros 12 a milisegundos. ¿Cuántos milisegundos tiene un segundo? Pues tiene 1000. 12 por 1000, pues serían los 12.000. Y si lo dividimos entre la base, que son 100, nos da 120. Si queremos 12 segundos tenemos que colocar 120. Si queremos 8 segundos 80 y si queremos 40 segundos 40. ¿Ok? Entonces una vez que cuente 12 segundos, en ese momento se debe de apagar la luz roja y encender la luz verde. Por lo tanto, ¿qué señal del temporizador me indica? Me dice cuando ya terminó de contar, digamos, cuando ya el tiempo transcurrido, el acumulado es igual al tiempo deseado, que es el preset, pues la señal DON. Aquí simplemente arrastramos la dirección del temporizador de la luz roja, le ponemos la diagonal y le ponemos DN, quiere decir DON, es decir que el temporizador ya llegó al tiempo establecido. Va a contar ahora 8 segundos y cuando llegue a los 8 segundos, ¿qué va a pasar? Se debe de encender ahora la luz ámbar durante 4 segundos. Entonces también, ¿qué señal me dice a mí cuando el acumulado es igual o ya llegó al tiempo deseado al preset? Pues la misma señal, el DON, pero ahora el DON de la luz del temporizador de la luz verde. Aquí le damos diagonal y le ponemos DON. Ok. Y bueno, ahora
Queremos que solamente esté encendido la luz verde cuando el temporizador de luz verde esté activo, y cuando el temporizador de luz ámbar esté activo queremos que encienda la luz ámbar. ¿Qué señal del temporizador me ayuda a saber eso? Bueno, aquí vamos a hacer uso del TT. El TT nos dice que es el temporizador está en proceso, que está contando, pero que aún no llega al tiempo establecido. Entonces simplemente vamos a arrastrar esta señal. Recuerden que esta es la luz verde. Aquí le voy a poner también luz verde. Aquí en la parte de abajo esta es la luz ámbar. Y la luz de arriba es la luz roja. Entonces aquí arrastramos el temporizador, pero nos falta aquí indicarle que mientras esté contando el temporizador de la luz verde, que nuestra lamparita de luz verde esté activa. Y lo mismo para la luz ámbar, mientras esté contando el temporizador de la luz ámbar. El TT, que nuestra lamparita esté encendida. Y sería lo mismo para la luz roja, mientras esté contando que nuestra lámpara de luz roja esté activa. Aquí nos falta agregar una condición que es para reiniciar nuestro semáforo. Aquí por ejemplo inicia, se enciende la luz roja y está contando. Llega a 12 segundos. Ya no está contando, sigue habilitado, está a 120, pero ya no está contando, ya terminó el proceso. Y en ese momento ya se apaga. Siguió con la luz verde y por último la luz ámbar. Aquí lo que nos falta es reiniciar. Recuerden que el temporizador TON para reiniciar necesita que haya un cambio digamos de 1 a 0. Debe de haber un 0 lógico aquí en esta condición. Aquí siempre hay un 1, ahorita no hay ninguna condición, por lo tanto siempre está el 1 y este temporizador nunca se va a reiniciar. ¿Qué necesitamos para que se reinicie? Bueno, aquí nos dice que cuando llegue la luz ámbar, cuando llegue a los 4 segundos, en ese momento debemos de reiniciar el semáforo. ¿Qué señal del temporizador me dice cuando el temporizador ya completó, ya llegó, el tiempo acumulado es igual al deseado, al preset? Pues la señal del DON. Entonces nosotros aquí debemos de agregar una señal DON. Sin embargo, ¿qué contacto creen ustedes que debamos de colocar? Bueno, aquí los dejo que piensen. Si quieren pausar el video, aquí la señal que nos ayuda es un contacto que mientras no esté la señal nos permita el paso de la energía, y cuando la señal esté en 1 se abre el circuito, no nos permite el paso de la energía, y eso nos ayudaría a reiniciar nuestro temporizador. Bueno, aquí vamos a usar un contacto normalmente cerrado. Vamos a poner aquí diagonal DON. Con esto vamos a darle aquí run. Aquí por ejemplo no ha llegado el DON del temporizador 2 porque no ha llegado el acumulado a 40. ¿Cuándo va a llegar a 40? Cuando esté activo. Aquí cuando cumpla 8, en este momento está activo, cuenta 40 y vuelve a iniciar. Hay un momento en el que cumple, el DON se pone en 1. Al ponerse en 1, este contacto normalmente abierto ya no permite el paso de la energía. Vean, aquí tengo una representación. Cuando no está activo, en su estado normal permite el paso de la energía, pero cuando está activo ya no permite el paso de la energía. Tenemos un 0 lógico aquí a la derecha. Aquí digamos va un 0 lógico, lo que nos permite que nuestro temporizador se reinicie. Ok, y aquí ya tendríamos nuestro semáforo realizado, el ejercicio número 1. Ahora vamos a ir a ver las instrucciones del ejercicio número 2. Nos dice control de tráfico usando las 6 luces. Ya tenemos que controlar las dos direcciones. Dice modifique el programa de forma que las 3 luces representantes de flujo de tráfico en la otra dirección también puedan ser controladas. Usted está tentado a usar 6 temporizadores para llevar a cabo esta tarea, pero el trabajo puede realizarse con solo 4 y al mismo tiempo tendrá un programa más claro. Bueno, nosotros vamos a usar los 4 que aparecen aquí. Sí, es cierto que estamos tentados a usar los 6,
pero para hacerlo un poquito más interesante vamos a usar solamente 4 temporizadores. Y aquí viene digamos el comportamiento que debe de tener. Cuando la luz roja está encendida, la de una dirección, se deben de encender la verde y la ámbar del otro sentido. Y lo mismo cuando está encendida la roja del, digamos, del segundo semáforo, se deben de encender la luz verde y después la ámbar del primer semáforo. Y aquí nos dice que es posible que se generen colisiones. Esto es, digamos, ya un detalle del software. Tendríamos que agregar muchas condiciones u otras cosas para que no suceda. Pero eso ya lo tendríamos que arreglar, por ejemplo, con esto, con el ejercicio número 3. Entonces, tal vez con esto nos va a ocasionar un choques, pero no pasa nada. La misma instrucción nos dice que eso puede pasar. Aquí simplemente vamos a agregar una nueva línea. Vamos a agregar un temporizador nuevo. Y ese temporizador yo le voy a poner, bueno, primero una dirección diferente a las que ya utilizamos. En este caso es la T4 2.3. Vamos a poner aquí, va a ser para mí luz verde 2. Le voy a poner así, luz verde 2. Entonces aquí nos dice que cuando la luz roja está encendida, en ese momento también se enciende la luz verde del otro sentido. Aquí vamos a agregar 3 líneas para cada una de las otras lámparas. Vamos a agregar aquí la línea, bueno, línea y bobina. Línea y bobina, y aquí nos faltaría la bobina. Bueno, aquí sería aquí. Y ahora la primera va a ser luz roja luz roja 2. Después esta es la luz ámbar que va acá abajo. Y por último la luz verde aquí. Clic derecho, luz verde 2. Y por último luz ámbar 2. Entonces la luz verde se enciende cuando la luz roja está activa. Entonces aquí vamos a poner esta condición: cuando la luz roja esté activa, esté enable, digamos, o puede ser el TT. Al final, pues cuando está contando tiene que contar hasta 12, o que esté habilitada sería lo mismo. Entonces aquí lo ponemos enable. Y aquí la luz verde aquí abajo pues va a encender cuando igual mientras esté contando el temporizador de la luz verde. En ese momento se va a encender nuestra luz verde. Aquí la tenemos. Y ahora, ¿cuándo se va a encender la luz ámbar? La luz ámbar 2. Pues la luz ámbar 2 se va a encender cuando el temporizador número 3, el de la luz verde, haya alcanzado su tiempo. Entonces arriba la luz verde solamente va a estar encendida mientras esté contando, mientras el acumulado no sea igual al deseado, es decir, no llegue a los 80, él va a estar contando. En ese momento va a estar encendido. Cuando él alcance, cuando esté el don, que el acumulado sea igual al preset 80-80, en ese momento el TT se apaga porque ya llegó, y ahora se enciende el don. Y en este momento ya se enciende nuestra lamparita y va a seguir activo, digamos, porque nuestro temporizador de luz roja sigue activo. Ahora, ¿cuándo se va a encender la luz roja? Pues aquí simplemente vamos a hacer uso de un contacto normalmente cerrado. Si no está la luz verde y si no está la luz ámbar, quiere decir que debe de estar encendida la luz roja. Aquí estamos usando un comportamiento del semáforo. En un mismo sentido, ninguna luz, ningún semáforo, ninguna luz se enciende al mismo tiempo, solamente está una encendida. Nunca hay dos luces encendidas al mismo tiempo. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí está el rojo, ya está en ámbar. Y bueno, aquí debió haber cambiado a rojo en la parte de arriba. Aquí tenemos un error. Cambia a ámbar.
Después ahora sí cambia a rojo, está en verde. Ahorita revisamos dónde tenemos el detalle, cambia a ámbar y aquí debería haber cambiado a rojo. Entonces no está cambiando a rojo. Bueno, creo que aquí está el detalle. Si ustedes lo encuentran, también ahí me ponen ahí en el comentario. El detalle aquí creo que es... Aquí debió haber sido TT mientras esté contando nada más. Mientras esté contando el temporizador rojo. Aquí está rojo y verde. Vamos a ver si con eso se corrige. Cambia a amarillo. Y ahora sí cambia a rojo. ¿Ok? Cambia a rojo y se pone en verde el otro semáforo. Cambia a amarillo o ámbar. Y después cambia a rojo. Vamos a quitar esta pestañita de aquí. Y esta de acá. Y en teoría también puede ocasionar el choque. Puede haber un choque a lo que nos dice aquí en la descripción. Cómo se producen colisiones porque es muy rápido el cambio amarillo a ámbar. Entonces se pueden agregar otras condiciones, pero por lo pronto sí lo vamos a dejar. Vean cómo ahí está funcionando en ambos sentidos nuestro semáforo. Ahí está. Y bueno, por el momento no ha chocado, pero sí choca, ya lo he hecho y sí chocan. En velocidad baja o lenta, no importa. Sí tienden a suceder el accidente. De hecho, por eso mismo nos indica aquí esto de esta condición, de esta pregunta que va a chocar. Y por último vamos a hacer el ejercicio número 3. Entonces, ustedes lo pueden guardar. Yo no lo voy, sí lo voy a dejar. Voy a abrir otra instancia de otro archivo nuevo para comenzar desde cero. Bueno, aquí ya estamos en un proyecto nuevo y ahora vamos a ver qué nos dice el ejercicio número 3. Dice: modifique su programa de forma que exista un periodo de 1 segundo de retardo donde las dos luces rojas estén encendidas antes de pasar a la secuencia verde, amarilla, roja. El diagrama de tiempo mostrado abajo presenta solo uno de estos intervalos de 1 segundo, pero se necesitan 2 de ellos. Trabaje el problema y trate de no usar más de 6 temporizadores. Entonces aquí nos indica y si nos da esto, solamente tiene uno de esos intervalos. Yo, como me estaba confundiendo, pues mejor hice esta tablita en Excel. Lo que nos dice aquí es 1 segundo, se van a empalmar las dos luces rojas durante 1 segundo y después de eso ya comienza una roja, se queda una encendida y la otra se apaga. Entonces, si sumamos, hacemos esa sumatoria, sería 1 segundo que permanecen ambas encendidas, como aquí, más los 8 de la luz verde y más los 4 de la luz amarilla, serían 12 más 1 más 1, serían 14 segundos los que duraría una luz, y después de eso se enciende la verde y la amarilla y se repite el proceso. Entonces vamos a tratarlo como si fuera el temporizador que hicimos el ejercicio número 1. Vamos a agregar varias líneas. 2, 3, 4, 5, 6. De hecho ahí nos dice que son 6 semáforos. O sea que, bueno, 6 temporizadores, perdón. Y aquí vamos a agregar temporizador 1. Bueno, me fui hasta la línea de abajo. El temporizador 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Solamente algo importante, no todos los semáforos son para las lámparas. Solamente uno no es para una lámpara en específico. Vamos a darle una dirección a cada uno. Este es el 1. Bueno, le vamos a poner de una vez luz roja 1. Vamos a ponerle luz verde 1. Sería la dirección 2, la dirección 3, 4 y la dirección 5. Luz verde, luz roja, luz ámbar 1. Lo voy a dejar así más al ratito, y esta sería luz verde 2 y luz ámbar 2. Ok, y bueno, siguiendo el mismo concepto anterior, aquí tenemos que encender la luz roja 1
¿Durante cuántos segundos dijimos? Durante 8 más 4, 12, 15, 12, 13 y 14. Durante 14 segundos. Entonces aquí vamos a poner 140. Va a estar encendido este tiempo. Cuando llegue a los 140, ¿qué pasa cuando llegue a los 140? Enciende la luz verde 1 y después la luz amarilla 1. Entonces aquí ponemos, cuando llegues a los 140, con la señal del DON, vas a encender la luz verde que va a durar 80 o 8 segundos. Y cuando se cumplan los 8 segundos del temporizador de luz verde, vamos a encender la luz ámbar. ¿Durante cuánto? 40 segundos, que va a ser 4 segundos. Y después, cuando termine el amarillo, ¿qué pasa? Vuelve a iniciar la luz roja. Esto lo hicimos en el primer ejercicio. Usamos un contacto normalmente cerrado. De esta manera ya estaríamos cerrando nuestro, digamos, el funcionamiento del primer semáforo. Vamos a poner aquí abajo las lamparitas. Es contacto bobina. Bueno, aquí lo podemos copiar y pegar varias veces. 1, 2, 1, 2, 3. Y vamos a poner aquí primero el primer semáforo. Luz roja, luz verde y luz ámbar. Después luz roja, luz verde y por último la luz ámbar. Y aquí le ponemos los nombres. Ahí tenemos ya todas nuestras luces. ¿Cuándo queremos que esté encendida la luz roja? Cuando esté contando nuestro temporizador. Entonces simplemente arrastramos la dirección y le ponemos aquí que cuando esté contando con la señal TT nos encienda la luz roja. También nuestra luz verde cuando esté contando con la señal TT. Y por último nuestra luz ámbar cuando esté contando TT, que encienda nuestra luz ámbar. Vamos a descargarlo. Le vamos a dar run y ahí por ejemplo está contando el temporizador, el de la luz roja. En ese momento llega a 140, que viene siendo 14 segundos. Después inicia el verde, se apaga y después de la ámbar y después ahora sí la roja otra vez. Entonces en teoría ahí pues la secuencia del primer semáforo pues ya está. Ahora hay que agregar pues el otro semáforo. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que si se fijan en el anterior, la luz roja, la luz verde de la otra dirección encendía al mismo tiempo con la luz roja. En este caso primero enciende la luz roja y un segundo después enciende la luz verde del otro sentido. Entonces tomando pues esta condición, aquí es donde, por eso no le puse un nombre. Aquí le vamos a dar el nombre de delay, que va a ser de 1 segundo. 1 segundo sería un 10 aquí. ¿Cuándo va a arrancar? Arranca con la luz roja. Mientras esté la luz roja, aquí le vamos a poner mientras esté la luz roja en, creo que es en enable. Sí, mientras esté habilitado. Sí, creo que aquí es enable. Aquí vamos a ponerlo. Si no ahorita, si nos sale mal, pues lo corregimos. Según yo es enable. Cuando él empieza a contar, se activa la luz roja y después se activa nuestro temporizador. Y cuando cuente 1 segundo, en ese momento nosotros vamos a iniciar nuestro temporizador de luz. Bueno, aquí le puse verde. Ok. Aquí sería con el DON del delay. Cuando llega 1 segundo después, se arrancaría nuestro semáforo de la luz verde 2 durante 8 segundos. Y cuando se cumplan los 8 segundos, en ese momento va a arrancar nuestro temporizador de la luz ámbar. En este caso, ¿durante cuánto? 4 segundos. Entonces, acá abajo en la luz verde, ¿cuándo va a estar activa? Cuando este temporizador de luz verde esté contando. Ponemos aquí
¿Y cuándo va a estar encendida nuestra luz ámbar? Cuando el temporizador de la luz ámbar 2 esté contando también. ¿Y la luz roja? ¿Cuándo va a estar encendida la luz roja? Pues cuando no esté, bueno, según yo era contactos, cuando no esté ni el verde 2 ni el ámbar 2, en ese momento debería estar encendida nuestra luz roja. Ok, a ver, vamos a ver aquí, vamos a darle descargar. Bueno, aquí también conviene resetear todo, resetear contadores, y le damos descargar de nuevo, le damos run. Vieron cómo estaban encendidas las dos al mismo tiempo. Después de un segundo enciende la verde, la amarilla, se encienden las dos rojas durante un lapso, en este caso un segundo, y se queda prendida la del lado derecho. Verde, amarillo, se quedan encendidas ambas durante un segundo y después reinicia de nuevo la verde. Vamos a quitar aquí esta casilla para que estén en ambos sentidos. Aquí aún así nos dice aquí, si el intervalo de un segundo no es suficiente para controlar estos conductores, proceda a aumentar ese intervalo a 2 segundos. Entonces aquí aún pueden chocar. Se reduce mucho el problema de que puedan llegar a chocar. Sin embargo, pues si la misma instrucción nos lo dice, pues le podemos agregar un segundo más. Pero para agregarle un segundo más, aquí sería en lugar de 1, serían 2 segundos, por ejemplo. Y aquí también serían 2 segundos. Entonces sería 2 más 8, 10, más 4, 14, más 2, 16. Entonces ahora nuestra luz roja tendría que contar hasta 16 segundos, que viene siendo 160. Y nuestro delay ahora debería ser de 2 segundos, de un 20 aquí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle run. Bueno, aquí lo agarró ya a la mitad. Vamos a esperar a que reinicie, digamos, que vuelva a comenzar desde cero. Ahí ya duró los 2 segundos. Amarillo. Rojo. 2 segundos. Y vuelve a iniciar. Ok, entonces hasta ahí ya estaría nuestros 3 ejercicios de los semáforos utilizando temporizadores. Pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y si este video les fue de ayuda o les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y espero que estén muy bien.